nivel nacional. Doctora Barrios, buenas noches. Buenas noches, señor Bater. No se imagina usted la cantidad de gente que me ha llamado desde que la promoción que decía que usted iba a estar acá se hizo realidad, por lo cual yo le agradezco, porque es inusual que se dé la cara en circunstancias tan aciagas. Bueno, yo en primer lugar lo que tengo que hacer es agradecer la invitación y estoy acá, como en anteriores oportunidades he estado en otros medios periodísticos, porque considero que es necesario que en la coyuntura actual, en la crisis que vivimos, es necesario dar respuestas a algunas interrogantes que han estado circulando en los medios de comunicación. A ver, doctora, el periodismo está bajo fuego, lo acabamos de ver, lo dice la Sociedad Interamericana de Prensa, no es una opinión libre, es una opinión continental. Lo que se dice es que nosotros en la prensa, particularmente este canal, inventamos pruebas. Yo he presentado audios, videos, recortes, días, fechas y horas. Fabricamos esto porque hay agentes de poder económico que condicionan nuestro accionar. También se dice que la Fiscalía coimea, soborna gente para inculpar entornos presidenciales. Peor aún, y lo dice el ministro de Estado, vicepresidente, el vicepresidente, que el Poder Judicial se ha coludido con la prensa, con la Fiscalía, para encarcelar gente del entorno presidencial, por dar un ejemplo, pero también para liberar a su sobrina. Y estamos a puertas de la visita de la OEA, que ve todo esto pues con estupor, como lo ve todo el Perú. Y usted es la presidenta del Poder Judicial que está bajo fuego. Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que primero rechazo esas expresiones que en buena cuenta lo que hacen es debilitan las instituciones. Cada institución, cada órgano constitucional cumple un rol fundamental. Nosotros en el Poder Judicial, y lo he dicho siempre ante expresiones inadecuadas, lo que hacemos en el Poder Judicial es respondemos a los requerimientos que en el ámbito de su competencia pide el Ministerio Público dentro de un debido proceso. Las decisiones pueden gustar, pueden ser discutibles y pueden, por cierto, también cuestionarse. Pero para eso, dentro de un debido proceso, siempre hay el recurso impugnativo. Y en esa medida no se puede decir bajo ningún fundamento, ¿no?, lo que se está expresando con relación al Poder Judicial. Ahí yo tengo que ser enérgica. Yo tengo que defender la independencia judicial, la autonomía del Poder Judicial. Vamos a hablar de su historia personal, pero fíjese, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Ergo, tampoco están sujetos a lo que el presidente del Congreso les diga a los congresistas, no son ovejas. La fiscal de la Nación, y usted ha sido fiscal, no le ordena a los fiscales que hagan o dejen de hacer, que acusen o que dejen de acusar. La presidenta del Poder Judicial no tiene empleados y no tiene áulicos en los fiscales supremos, ni en los fiscales de entre los jueces supremos o los jueces de segunda instancia. No son sus borregos. O sea, usted no manda sobre ellos. Yo siempre he dicho, para que la gente entienda y el público entienda, que yo no soy la jefa de los jueces y juezas. Yo no ordeno a los jueces cómo deben actuar. Tengo que garantizar como presidenta del Poder Judicial que cada juez o jueza cuando resuelve lo haga con absoluta independencia, con autonomía, ajeno a cualquier poder fáctico o a cualquier interés subalterno. Ese es mi rol como presidenta. Además, tampoco usted puede levantar el teléfono, puede llamar a usted un ministro para que haga lo que usted dice porque es poderosa, o tampoco puede llamar usted a un fiscal porque usted es poderosa y levante... O sea, eso no pasa en el Perú. Hay gente que cree que el presidente del Poder Judicial es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa porque es usted la mujer más poderosa del Perú. Y lo propio la señora Benavides. Mire, por ejemplo, a lo que usted dice, yo jamás he levantado el teléfono y me he comunicado con la fiscal de la Nación, que tenemos lógicamente una agenda pendiente para tratar relativa al expediente judicial electrónico, pero todo lo hacemos formalmente y algunas reuniones que hemos tenido en la Junta Nacional de Justicia han sido desde un plano estrictamente formal, pero no tengo comunicación telefónica con ella. Ya. Usted además tiene una particularidad y yo siempre pregunto por la gente a la cual yo voy a entrevistar. Hace unos minutitos estuvo por acá Víctor Andrés García Belaúnde, que me dijo ha sido alumna de mi papá y vino a saludarla de una manera muy cordial. Pero yo he preguntado por usted y por usted me ha hablado más que bien toda la gente del GEIN. Pedro Gonzalo Chávarri. Me han hablado fiscales y mis amigos que son, y tengo muchísimos amigos, abogados. Y usted ha sido jueza y usted ha sido fiscal. Y nunca nadie me ha dicho que usted es ladrona ni coimera. Porque no lo soy. Correcto, eso pero... tiene que quedar claro.
ha de saber que yo sí sé de otros jueces y fiscales que no tienen una muy buena fama. Entonces, lo que me interesaría es que usted ubique a la gente, porque vamos a hablar prácticamente de todos los casos en los que esté inmerso el Poder Judicial, inclusive usted. Usted ha sido fiscal antiterrorista, juez antiterrorista, fiscal anticorrupción. O sea, juez anticorrupción. Usted ha enfrentado a Sendero Luminoso, a Vladimiro Montesinos, a los delincuentes más peligrosos del Perú. Cuéntenos un poco eso para saber a dónde va a terminar llegando usted en muy poco tiempo. ¿A qué se dedicaba usted en los últimos 30 años de su vida? Bueno, yo agradezco en realidad la pregunta porque me permite un poco trasladar mi experiencia de vida porque muchos ciudadanos desconocen. Yo me inicié como practicante meritoria en el Poder Judicial y luego fui nombrada fiscal adjunta provincial provisional en Tarapoto, en Iquitos, donde hacía interdicciones al narcotráfico, y el 85, 86 y 87 sí trabajé en Ayacucho como fiscal, donde vi casos de violaciones de derechos humanos, pero también casos de terrorismo. Vi muchos casos emblemáticos, Ajomarca, Pucayacu, el levantamiento del cadáver en el caso Churajay, etcétera. Y luego me vine a Lima y trabajé acá en Lima en una fiscalía. La detengo un segundito para los muchachos que nos escuchan, correcto, porque usted ha hablado muy rápido. Yo soy un viejo de 55 para los muchachos que nos ven. Año 84 es el año de la barbarie. Nunca se mató tanto en el Perú. Nunca hubo tanto coche bomba, nunca hubo tanta sangre en Ayacucho. ¿Y usted ha trabajado en Ayacucho? 85, 86 y hasta el 87. Cuando te mataban en la calle, en una esquina, cuando mataban a los jueces, a los fiscales, frente al Poder Judicial de acá. Cuando mataban a los policías y mataban a la gente que tenía simplemente pelo corto, no tenía libreta electoral. Eso es importante que los muchachos que el día de hoy nos escuchan, que no tienen una idea, salvo su hijo, que usted le habrá contado, no tienen idea. Los mataban, no había Estado de Derecho. Yo enterré a varios jueces, a varios fiscales y también, por cierto, desenterré varias tumbas. Exhumé cientos de cadáveres, tengo que decirlo. En realidad era una época de barbarie que no hay que repetirla. Fue una época muy, muy difícil. Muy difícil. En Ayacucho solo éramos 3 fiscales que conocíamos, todos muy jóvenes, y porque no había muchas personas mayores que querían ir a trabajar allá. Pero creo que en la medida de lo posible y entre dos flancos, porque por un lado estaba el ejército, que hay veces en mi caso por ser sanmarquina me catalogaba de prosendero, y por el otro lado estaban los subversivos que por mi condición de fiscal también me etiquetaban. Y entonces era un trabajo muy difícil el nuestro. Para los muchachos, repito, la gente que tiene mi edad, alguna se acuerda, otra no. O sea, usted estaba bajo el fuego de Sendero Luminoso, caminaba en una calle en Ayacucho en donde en la noche no había luz, habían antorchas en los cerros. Toque de queda. Toque de queda, y usted estaba ante el fuego de Abimael Guzmán, pero también tenía que enfrentar a alguien como Tel Hurtado o como el comandante de camión. ¿No es cierto? Porque eso pasó, eso no es una historia, eso no es una mentira. Entonces, usted ha tenido un peligro sobre su vida real, no figurado, vamos a decir. No, bueno, en realidad el peligro real era para mí, para mis colegas y hasta para los ciudadanos, tengo que decirlo. Y nos acostumbramos así a vivir en esa época de violencia y teníamos que cumplir nuestro rol, teníamos que cumplir la función, a pesar de las dificultades que eran enormes. Tiempo después usted termina siendo juez anticorrupción y tiene que mirarse la cara con gente como Montesinos, para dar un ejemplo. O sea, el montesinismo es una realidad tampoco, eso es historia. Hay gente que tampoco se acuerda de eso y no era fácil juzgar a gente con tanto poder. Sí, yo luego ya como jueza superior, porque antes fui jueza superior en Ayacucho juzgando terrorismo, también fui fiscal en Lima, me tocó el caso Polay Campos, por ejemplo, pero sí, luego cuando estuve como jueza superior en Lima, yo presidí la 4ª Sala Anticorrupción y fui coordinadora junto con la doctora Inés Villa del subsistema anticorrupción, precisamente dedicada a juzgar a Vladimiro Montesinos y un conjunto más de personas que estaban incriminadas. Inés Villa Bonilla, para dar mayores sellos. Cuando yo pregunté por usted, le pregunté a la gente del GEIN, y la gente del GEIN es Benedicto, es Morán, es Miyashiro, es, en fin, Gil. Y ellos me dijeron claramente que usted pateaba puertas junto con Pedro Gonzalo Chávez, cada uno en su ámbito, para encontrar terroristas, a copiar información, a acusarlos rápidamente, porque en esa época no era fácil
No es como ahora, pues que no matan a nadie. Ahora es mucho más sencillo el ser fiscal, con todo el respeto a los fiscales actuales. ¿Cuál fue su labor cuando usted fue fiscal y pateaba esas puertas como lo han descrito la gente del GEI? Bueno, no tanto como pateaba, pero sí acompañaba a la policía porque se dio una norma que establecía que los fiscales dirigían la investigación. Y en esa línea yo trabajaba con lo que en ese entonces eran los deltas, ¿no? Los 8 deltas, donde estaba Marco Miyashiro, estaba el señor Benedicto Jiménez, estaba Morán, estaba Castro, estaba un conjunto de policías que hasta ahora los recuerdo porque tuvimos varios casos emblemáticos de terrorismo que me tocó actuar. Y tenía que el fiscal acompañar a la policía e intervenir, porque una vez que, usted sabe, en Lima cada día había un atentado y en cada atentado a veces habían intervenciones y uno tenía que ir a los domicilios y hacer las intervenciones y esas tenían que ser con presencia de fiscal. Y yo tenía que acompañar a la policía para hacer los registros domiciliarios, para hacer las intervenciones. En algunas oportunidades hemos tenido algunos riesgos porque en el caso Nissan, que fue un caso muy emblemático en el Perú, me acuerdo, cuando hicimos la intervención policial, bueno, primero ingresó, me acuerdo, los policías, después yo estaba esperando en una esquina para que puedan ingresar, pero ellos estaban armados. Entonces siempre hubo un potencial riesgo, pero ese era el trabajo que desarrollábamos todas y todos. Usted lo conoció a Pedro Gonzalo Chávarri en esa función. También ha sido fiscal y ha sido fiscal que ha trabajado con el GEN. Y yo también pregunté por el señor cuando estuvo en todos sus problemas y nunca nadie me ha dicho que lo coimió, ni que sea un hombre chueco ni torvo. ¿Cómo entiende usted su caso? ¿Qué le suscita el...? Yo no me puedo pronunciar por el caso del señor Chávarri en la medida de que ese es un tema que está judicializado y el hacer cualquier apreciación por el estilo podría considerarse que es una perturbación a quienes están conociendo su caso. Sabiendo que me iba a contestar eso, la gente tiene que entender que ustedes, los jueces, al nivel que están, y a usted le va a tocar volver a ser jueza muy probablemente, no pueden adelantar opinión. Así tengan una buena opinión de una persona en el plano personal o profesional, no pueden decir, a mí me parece bueno, malo o regular. Lo que sí podemos hacer los periodistas o los comunicadores o los congresistas o el propio presidente o los ministros, ¿cierto? Porque hemos visto ministros que dicen, qué desgraciados que metieron a la cárcel a Jennifer. Se han coludido con los malditos de Willax, con esos asquerosos, con la desgraciada de la tal... y la metieron presa. La han torturado, el día de hoy un ministro ha dicho que la han torturado. Pero cuando la liberaron dijeron, qué bien el Poder Judicial, con tal, o sea, les han pagado para meterla y les han pagado para sacarla. Y eso es imposible. Pues no. Yo creo que esa es una expresión fatal que afecta al Poder Judicial indudablemente y lo que se quiere es precisamente desprestigiar, debilitar al Poder Judicial. Y yo ahí tengo que ser enfática porque nosotros tenemos una Corte Penal Nacional donde hay jueces especializados que precisamente están capacitados para resolver estos casos. Más allá, como yo le digo, de que algunas decisiones puedan o no puedan gustar, son decisiones que tenemos que acatar y respetar, porque estamos en un Estado de Derecho. Una típica es poner a alguien en una situación límbica, ¿no? Como flotante, cuando dicen el imputado, el sindicado, el cuestionado, ¿no es cierto? Entonces, justo ahora que va a venir la OEA y que se va a tener que entrevistar con usted, según nos ha contado el Mr. Forsyth, van a tocarle la puerta al Poder Judicial para saber si es cierto estas desgracias que dice el Poder Ejecutivo y otros voceros con respecto al accionar del Poder Judicial, porque no dicen nombre, ¿no? Cuando digo, alguien ha coimeado, debo dar un nombre, si soy un funcionario público, si soy un ministro, si soy un ministro de Justicia, el hecho imputado es una persona, se personaliza el crimen. Mire, yo con relación a lo que usted señala tengo que decir lo siguiente. En alguna oportunidad, por razones protocolares, coincidí con el primer ministro y yo le solicité y le requerí que tenga cuidado con sus expresiones porque estas no favorecían en nada a la institución y más bien la debilitaban. Y si él tenía que hacer alguna sindicación con relación a un acto de corrupción, lo que tenía que hacer es personalizar y decir quién.
porque es muy fácil decir fulano, sutano, mengano, quién, cómo y dónde, y cuál es la base objetiva que tú tienes para poder incriminar a un juez un comportamiento disfuncional. Yo por eso no acepto, y soy una defensora de mi institución, por eso soy presidenta del Poder Judicial. Yo no voy a permitir eso, no voy a permitir que venga y se ataque sin tener una prueba o algo concreto y objetivo. Eso lo podría hacer ese señor, no sé, pues en medio del día del inicio del cierre del año judicial, inviable, ¿no? Eso no lo voy a hacer bajo el techo del Poder Judicial, estando usted presente, peor aún, ¿no? El día de hoy el presidente ha dicho, yo voy a desenmascarar a los periodistas que reciben, yo estoy esperando, porque no dicen mi nombre, hablan en sentido amplio y figurado. Y eso es evidentemente un descreto, pero fíjese la respuesta de la CIP. Digo esto porque hoy se le imputa a usted, y acá yo quiero que usted me corrija o me diga cuál es el fondo del asunto, que usted habría influido para que contraten en su momento al que en ese espacio era su esposo hoy y está divorciada. O que en el peor de los casos usted no hubiera hecho nada para que no lo contraten. Entonces, a mí no me queda claro cuál es la imputación. Si no hay delito y no hay falta ética, no hay omisión, explíqueme como para que le entienda el común del público, porque el común del público no sabe de derecho. Sí, bueno, durante estos días algunas personas, si se quiere, han hecho bullying mediático, opinando sobre lo que debía ser y lo que es. Y lo primero que tiene que tenerse en consideración es lo siguiente. Vamos a ver, nadie puede ni debe influir en una persona para una contratación. Esa es una regla general. El que influye, el que se vale del cargo para poder determinar que contraten a alguien, esa persona tiene que ser investigada. Esa persona comete un delito. Eso que quede claro. Eso es como regla general para todos. El tráfico de influencias es la sola insinuación de poder lograr un objetivo. Claro. Y eso tiene que demostrarse. En mi caso, con la contratación de mi ex esposo, hubo una investigación fiscal y ese caso está archivado. La resolución de la Junta señala, y lo dice para quien quiera leerlo, acá no está en cuestión porque no se ha acreditado que la señora, en este caso yo, haya influido en la contratación de su ex esposo, que dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional ha dicho que en la medida en que esa relación contractual no se dé en mi institución, sino en otra, eso es lícito. Pero ese es otro tema a discutir y a debatir, es otro tema de debate más jurídico, si se quiere. Pero quiero que usted explique algo previamente, doctora. Yo lo que tengo que afirmar es esto. Yo tengo una larga trayectoria profesional. He pasado por muchas dificultades en la vida, no solo como ser humano, sino como profesional también. Mi historial es largo. Yo me he forjado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Yo no he cometido ningún comportamiento antiético, ni he faltado a mi función. Jamás lo he hecho. Entonces, eso que quede claro. Por ahí que puedan especular. Yo no respondo, además, por el comportamiento, fíjese, de terceros. Quien tiene que responder es quién contrató si es que tenía impedimento. Ya, a eso quiero ir. No es primera vez que lo digo, lo he dicho siempre. Y yo no me equivoco ni un poquito. El 99.9% de los periodistas nunca han leído un código penal, nunca lo entienden, nunca han leído la Constitución. Leído, digo, ¿ya? Entonces, por eso hablan tanto del sindicado y del imputado, del dice que dijeron. Bueno, yo no terminé de estudiar Derecho, pero a mí un señor Santos que me puso 20 en la ponencia. Entonces, hay cosas que sí sé. Entonces, yo sí sé que es un delito y qué cosa no lo es. Pero quisiera que usted le explique a la gente, como ha sido fiscal, qué implica que la Fiscalía haya investigado su caso y que lo haya archivado. Porque para el común de la gente el archivo simplemente lo agarro acá y lo pongo acá. Mientras que para los fiscales el archivar el caso es que no hubo delito. Pues es archívese. No ha lugar, no hubo delito. ¿Cómo se investiga su caso? ¿Quién lo investiga en la Fiscalía y por qué lo archiva? Bien, como usted sabe, hubo un reportaje televisivo con relación a que varios familiares de varios magistrados estaban trabajando en diferentes instituciones. Una de ellas, el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que se deslizó es que había habido un interés en la contratación. Entonces,
lo que determinó la Fiscalía en la resolución es que nosotros no participamos en la contratación, de que además en este proceso intervino, por ejemplo, la OCE, que hizo una sanción al funcionario o aquel que postuló sin haber tenido los, digamos, presupuestos que establecía la ley, de señalar que tenía impedimento. Entonces, en este caso, lo que significa es que esta resolución constituye lo que en derecho nosotros decimos cosa decidida o lo que en el común se dice cosa juzgada. Y esto quiero recalcar, lo reconoce el propio ponente en la Junta Nacional de Justicia. Lo que él dice es que yo debí denunciar un hecho. Hasta ahí quiero llegar. Repito, yo tengo que muchas veces acá traducir, porque yo sí le entiendo, porque tengo un mínimo de conocimiento jurídico. Es más, yo soy el periodista del Perú que más conoce de derecho, y largamente derecho penal, porque me he dedicado a estudiar para no trastabillar, porque si no yo estaría preso. Nunca me han querellado con razón o sin ella siempre he ganado. Ahora bien, la OCC verifica si están bien hechas las contrataciones. Y la OCC investiga este caso y sí sanciona al que en ese momento era su esposo. Correcto. O sea, sí fue sancionado. Fue sancionado por la infracción. Correcto. Y también debió ser el funcionario que contrató en este caso en el Jurado Nacional de Elecciones, imagino. La pregunta a usted le parece tonta y al común de la gente no. ¿Por qué no la sancionaron usted? ¿Por qué la OCC no la sanciona a usted? Porque no he tenido ninguna intervención en esa contratación. Yo no intervengo en ese proceso de contratación. Ya, entonces la gente dirá, el ama de casa que está viendo, ay pues, pero ¿quién no se va a querer congraciar con la presidenta del Poder Judicial? ¿Quién no se va a querer congraciar con una poderosísima vocal suprema? Bueno, eso está en la línea de la especulación siempre. Eso siempre está en la línea de la especulación. Lo que siempre hay que preservar es que todo procedimiento de contratación cumpla con los presupuestos normativos y en donde se considere la meritocracia del funcionario servidor. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que se tiene que siempre cuestionar y sancionar es el prevalimento, es la ventaja que pueda tener una persona de postular en la administración pública y que el funcionario servidor que esté impedido haga uso de ese poder para beneficiar a su familiar. Eso está prohibido en cualquier sitio y está bien sancionado, debe estar bien sancionado. Cuando hablan de ponente, vamos a decir, lo voy a poner en términos pueriles, domésticos, el que lleva la voz cantante, podríamos decir nosotros en términos coloquiales. El señor Thornberry, que es el ponente de esto, no alude que usted ha cometido un delito, no alude que usted ha cometido una falta por la acción de la contratación, sino porque habría omitido denunciar a su propio esposo. ¿Es lo que yo entiendo eso? Que según él, usted debió denunciarlo. Correcto, ese es el criterio que tiene el ponente, que dicho sea de paso, esa ponencia no debió salir porque es una información clasificada preliminar que no constituye el fondo mismo de la resolución. Vamos a parar ahí. ¿Existe alguna norma que lo obligue a usted o a cualquier otro juez supremo o vocal supremo a denunciar ese caso? ¿Usted omitió, o sea, había una norma taxativa, clara, explícita que dice que usted tenía que haberlo denunciado? Mire, yo le voy a decir que hasta en el ámbito penal hay lo que se llama exención de pena, que un familiar no está obligado, en este caso un cónyuge, un hermano, no está obligado a denunciar a otro familiar. Pero más allá de ello, independientemente de ello, lo que yo tengo que decir es mi verdad, y es que yo jamás intervine en ese proceso, de que yo no falté al deber que tenía. A mí no se me está investigando por haber intervenido digamos así, en un proceso jurisdiccional, haber retardado un proceso, haberme confabulado en un proceso, por una omisión de un acto que considera el ponente, solo el ponente, que debe haber. Que dicho sea de paso, yo le acabo de señalar que ese es un informe preliminar que lógicamente en su oportunidad con los descargos que yo haga va a ser evaluado por la Junta Nacional de Justicia. Dicho sea de paso, también me documenté y hay información que es de carácter público que se puede acceder por transparencia y hay información que no necesariamente uno podría acceder así. Eso alguien lo ha filtrado con la intención de que comience ese titiquitiquite, la sindicada, la imputada, la cuestionada y tal. Y como yo soy mal pensado profesional, la verdad es que los malpensados profesionales tienen que ser los fiscales, ¿no es cierto? Digo, ¿y por qué? ¿No?
¿qué es lo que pasa? Viene la OEA. Entonces, si la señora dice que hay independencia de poderes y no hay persecución judicial, no hay presos políticos y no hay tortura, ¿quién va a quedar mal? ¿No es cierto? Pues es evidente, si la van a buscar, le van a preguntar, va a responder eso, lo acaba de responder ahora públicamente, igualito va a ser el día que tenga a esos 9, 8, 10 jurisconsultos. Pero si yo rasco la olla, como soy mal pensado, digo, ¿y qué va a pasar si la señora Barrios termina su periodo? Usted va a seguir siendo jueza. Sí. Jueza penal. Jueza penal. Sí, toda mi trayectoria ha sido desarrollada en el ámbito del derecho penal y toda la vida he ocupado plazas en el ámbito penal y antes de ser presidenta yo presidí la Sala Penal Especial dedicada precisamente al juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Como yo soy la lógica es que pudiera ir a esa sala penal. Vamos a decir que permanezca la lógica. Vamos a decir que sea cierto lo que dice, que el señor San Martín es intocable, invulnerable, no le hace daño ni la kriptonita y que es Superman. Se queda donde está. El señor Checli Rojas se queda, Osoria se queda donde está. Usted, al fin y al cabo, de acá a un año y pico menos, usted va a juzgar a gente hiperpoderosa. Como cuando juzgó a Montesinos, como cuando se enfrentó a Polay, como cuando se enfrentó a Sendero, como cuando se tuvo que ver las caras con desgracias como las de la comarca, o en fin, el caso Hurtado, el caso Camión. Entonces usted no va a ser maleable, porque es bien difícil volverse corrupto o blandengue después de 40 años. En buen romance, ¿quién no quiere que usted sea juez penal otra vez? Bueno, hay mucho para especular al respecto. Pero déjeme especular porque yo soy mal pensado. Bueno, yo no me puedo permitir especular al respecto. Lo único que puedo decir, en la lógica que usted señala, es que yo necesariamente tengo que regresar a una sala penal. Nada más. Como juez suprema. Como jueza suprema. Y va a hacer lo que normalmente hace, porque además a usted le han hecho fama de que es carcelera, de que usted mete a la cárcel a la gente. Bueno, yo creo que esa es una mala fama. Yo no soy carcelera, en todo caso soy justa. Y mis decisiones siempre están justificadas y por lo demás, hay veces a mí me provoca un poco risa cuando dicen carcelera, pero se olvidan de algo. Yo no decido de manera general. En la Corte Suprema somos 5 magistrados. Es como cuando, por ejemplo, se le atribuye al doctor San Martín tener una posición determinada. Oiga, él no decide solo, él es el presidente de la sala, es un voto. Son 5 los que deciden, son 5 los que deciden. Y eso tiene que quedar claro. No es que el doctor San Martín va a presionar o influir en cada uno de los jueces. No siempre el presidente de la sala es el ponente, el de la voz cantante, por eso trataba yo de ejemplificar de una manera coloquial. Pero aún siendo ponente de la causa cualquiera de ellos, cada uno resuelve con absoluta libertad lo que corresponde. Eso es lo... digamos así, eso es consustancial al trabajo que nosotros hacemos. Pero, a ver, sigo siendo mal pensado. Usted no se puede permitir la especulación, yo sí puedo especular. Usted va a terminar viendo el caso Odebrecht. Usted va terminando viendo casos clarísimos, de repente el caso Cócteles, de repente el caso Club de la Construcción. Bueno, la probabilidad siempre es muy alta por mi especialidad penal y porque en realidad en la Corte Suprema a la fecha solo vemos 3 jueces penales, 4 ahora seríamos titulares penales. Correcto. Bueno, doctora, para mí queda muy claro que al haber venido acá en circunstancias que en teoría no le son favorables, muestra que usted tiene interés. Pues ahora, si se ha enfrentado a Polay, a Sendero, no le va a tener miedo a un set de televisión o a la imputación de alguien de la prensa o a una situación pues tan ridícula como pensar que cuando uno va a un programa de televisión va a ser juzgado. Eso no es así. Mire, yo tengo que señalar lo siguiente, y esto lo digo dirigiéndome a la ciudadanía. En los últimos tiempos vivimos una etapa de gran inestabilidad, de desconfianza, de desconcierto. Y lo que sucede es que la ciudadanía, de manera justificada, ya no cree en sus autoridades. Hay incredulidad.
A lo largo de todo este tiempo, si usted se da cuenta, nosotros en el Poder Judicial, después del caso Cuellos Blancos, porque hemos reconocido las debilidades institucionales, lo que hemos hecho es tratar de fortalecer el sistema de justicia. ¿Y cuál ha sido la ruta de actuación? Nosotros siempre nos hemos marcado dentro de esa ruta de ser un poder bisagra, un poder articulador. Y en esa línea, entendiendo la grave crisis que vive el país, es que en mi condición de presidente y con el aval de la Sala Plena de la Corte Suprema, nosotros le pedimos al presidente de la República Consejo de Estado. Le pedimos reunión para Consejo para la reforma del sistema de justicia. ¿Por qué? Para encontrar una salida y una alternativa a esta crisis. ¿Usted ha hablado así, mano a mano, con el presidente de la República? Sí, le he pedido. No, así, dos personas. Directamente, cuando he tenido la reunión en Palacio de Gobierno con ocasión del Consejo para la reforma del sistema de justicia, que no hubo quórum, le pedí, y en cuanto a reunión ha habido, le he dicho, presidente... No, a lo que me refiero, usted sola, en una habitación sola frente a usted, o siempre con gente, porque no es lo mismo. Siempre ha habido alguien al lado. Siempre ha habido alguien al lado, ha estado el primer ministro, ha estado el ministro de Justicia, y siempre le he dicho, convoque a Consejo de Estado. Pero por eso, pues, una cosa es el talante de una persona cuando está mano a mano con otra sola, ¿no es cierto? Y otra cosa cuando es en mancha, porque en mancha yo digo cualquier cosa. El imputado, el sindicado, el tal ladrón, el tal fiscal, el que coimean y tal. Y eso que en el aire, eso es una irresponsabilidad, eso no lo puede hacer un Yo se lo he dicho público. por escrito y se lo he dicho verbalmente. Ahora bien, como también le digo a la gente, cuando nos llega información a nosotros, el 80% de la información que llega a los programas de investigación son tiraderas de dedo. Cuando llega y filtran información del Jurado Nacional de Elecciones o de la Junta Nacional de Justicia y llega el papelito y cae, hay alguien que lo ha mandado, ¿ya? Porque es imposible que nosotros, los que estamos en investigación, tengamos acceso. Yo no puedo entrar a la gaveta de un fiscal y meter la mano, eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces hay algo extraño que ha pasado con usted y que se va a ver seguramente en las próximas semanas. Pero para mí es también clarísimo que el poder que usted va a tener en unos meses es un poder que no va a ser controlable, y ahí está, creo yo, la raíz del problema. Y a mí me queda claro el día de hoy que llámese como que se llame Castillo, Elba Barrios, Patricia Benavides, nadie está por encima de la ley. Nadie. Y está probadísimo en el Perú que el que la hace la paga. ¿Dónde está Montesinos? En la cárcel. ¿Dónde murió Abimael? En la cárcel. ¿Dónde está Polay? En la cárcel. Nadie la libra. Nadie puede estar encima de la ley. Eso está claro. Y eso significa que el sistema de justicia, a pesar de las dificultades, funciona.